Bueno, seguro que cuando pensamos en islas, pensamos en un espacio cerrado, rodeado de agua, separado por el océano. Pero si no fuera así, si realmente pudiéramos pensar que el mar, en vez de ser una frontera, es un puente, pues es el nexo invisible entre islas o entre archipiélagos o entre continentes. El mar nos une, no nos separa. Y precisamente en una época como esta, tan importante, en que las Naciones Unidas han declarado la década de los océanos, asomarnos al mar no solo es mirar nuestros orígenes, sino también mirar nuestro futuro. A mí me gusta pensar que somos seres de agua, y eso porque al fin y al cabo a mí me enseñaron que el 70% de nuestro cuerpo, de nuestras células, de nuestros tejidos son agua. Pero no he venido aquí a hablar de bioquímica ni de fisiología, a pesar de ser médico, sino he venido a hablar de voluntad, tenacidad y de cómo la ciencia puede transformar nuestra visión como isleños del entorno que nos rodea. Nos puede incluso llegar a transformar. El mar es nuestro cordón umbilical que nos une al planeta. Y un ejemplo de esto es una experiencia que hemos vivido en Canarias y que probablemente sea poco conocida, pero es muy aleccionadora. En el 97, en unas playas de Jandía, apareció una tortuga laúd, las más grandes de la especie. Tienen casi 2 metros de caparazón, 300 kilos de peso. Y esa tortuga se arrastraba por la arena buscando un lugar donde anidar. El testimonio de ese momento es la primera cita científica del anidamiento de una tortuga laúd en Canarias. O sea que es un momento histórico. Y sirvió para que todos nosotros nos preguntáramos, los que vivíamos en Fuerteventura, los que hacíamos conservación, los científicos nos preguntábamos, ¿anidan las tortugas en Canarias o han anidado? La respuesta era, en un principio, no, ahora no, pero mirando hacia atrás, sí, porque las tortugas anidaron hace 100, 150 años en Canarias, y especialmente en las costas de Fuerteventura. Esa referencia pues nos dejó locos, estuvimos un tiempo reflexionando, pero es que además, pocos años después, Luis Felipe López Jurado, un profesor, un científico de esta universidad, de la Universidad Canaria, descubrió que en unas islas, en una de esas campañas que hace esta universidad, que son maravillosas, descubrió, guiado por la curiosidad, que había una gran colonia de tortugas marinas en Cabo Verde, en una isla que se llama Boavista. Ahora sabemos que esa gran colonia de tortugas marinas es la más importante del Atlántico Oriental, la más numerosa y la más importante, y que anidan aproximadamente en la actualidad, no en aquella época, más de 250.000 tortugas. O sea, esto nos sirvió para empezar un proyecto maravilloso de conservación de las tortugas marinas en Cabo Verde. Allí, equipos científicos liderados por Luis Felipe, pero otros grupos agrupados en una ONG que se llama ADS Biodiversidad o Natura 2000, empezaron un trabajo de un campamento con cientos de voluntarios cada año que luchaban por la conservación de las tortugas marinas en Cabo Verde y en general, lógicamente, por las tortugas marinas de todo el planeta. Habría que hacer varias cosas. Primero, la parte más científica, conocer el tamaño,
la dimensión de la colonia, pero también averiguar cuáles eran sus principales amenazas. Y una de ellas ocurre en todos los lugares, no solo en Cabo Verde, donde hay anidamientos de tortugas, es que durante mucho tiempo fueron fuente de alimentación de las poblaciones locales. O sea, que una de sus principales amenazas es que eran cazadas para comérselas. De todo este proceso de conservación, que por cierto ha tenido un éxito rotundo en los últimos años, se ha triplicado el número de tortugas anidando en todas las islas, pero de todo ese proceso nos surgió una idea un poco, yo diría que hasta podríamos decirlo un poco loca, vamos a decirlo en términos más científicos, una idea audaz, una idea salida de Canarias y pensada más allá de Canarias, en el mar de la Macaronesia, porque nosotros también podemos hablar del mar Canario y podemos hablar del Atlántico y del mar de la Macaronesia. Ya saben que la Macaronesia es Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Pues esa idea audaz la pregunta era, ¿por qué no podemos reintroducir las tortugas marinas en Canarias? Y la respuesta era tremenda, porque era un reto de estos que nadie se atreve a asumir, porque había que poner de acuerdo 3 países, España, Canarias y Cabo Verde. 3 gobiernos, no 3 países, ¿vamos? Había que poner de acuerdo a la comunidad científica internacional, que tiene unas reglas muy estrictas para la reintroducción de especies o por el traslado de especies salvajes. Y había que organizar una logística que tanto en Cabo Verde como en Canarias permitiera poder, por un lado, donar huevos de tortugas y por el otro lado, recibirlas, acogerlas y tratar. Tengamos en cuenta que las tortugas marinas son animales milenarios. 100 millones de años llevan acompañando a la Tierra. Ya no digo acompañándonos a nosotros, porque nosotros no tenemos esa edad ni de lejos. Y que esos 100 millones de años, esa supervivencia se ha conseguido gracias a un diseño casi perfecto, porque el caparazón de las tortugas es un invento maravilloso. Por cierto, que no es una casa de la que se puedan salir y dejarla atrás y después coger otra. No, es un esqueleto propio, es parte de su cuerpo. Eso les ha permitido evadir la mayoría de los depredadores, especialmente los tiburones, que son los que intentan comérselas, porque otros depredadores casi ni lo intentan. Y después ese instinto natural que se llama filopatría, que es volver al lugar donde nace, también es uno de los grandes misterios de la naturaleza, porque no sabemos cómo, podemos intuirlo, incluso se habla de un GPS natural, pero no sabemos cómo averiguan o vuelven al lugar donde nacen. Pues todos estos elementos estaban ahí y nosotros nos planteamos, bueno, vamos a ver si podemos traer las tortugas marinas a Canarias. El proceso, como digo, era complejo desde el punto de vista administrativo y científico y lo era también desde el punto de vista logístico. Una auténtica reto para la conservación en Canarias. El caso es que en el 2006 pudimos hacer efectivo ese reto. Una noche del verano del 2006, un grupo de voluntarios y científicos recogían de la cloaca, o sea, de la parte trasera, los huevos de tortugas marinas, casi 300, los embarcaban en un avión jet, precisamente hoy que estamos aquí en este viaje de Vinter, los embarcaban en un jet de Vinter que llegaba directamente a Gran Canaria, y de Gran Canaria los recogía un helicóptero y los llevaba a las playas de Jandía, en Cofete,
donde las estaba esperando, Fuerteventura, donde las estaban esperando otro grupo de científicos y voluntarios con los nidos hechos, preparados para acoger esos huevos. Otra característica interesante de las tortugas es que el calor de la arena determina el sexo de los, en este caso de las tortugas, de los reptiles en general. O sea, que a mayor calor hay más hembras y a menor calor hay más machos. Y el equilibrio es lo que hace posible la perpetuación de la especie. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque una nueva amenaza ya no es el furtivismo, ya no es la comida. Una nueva amenaza que se cierne sobre las colonias de tortugas marinas es el cambio climático. Es la elevación del nivel del mar, desaparecen las playas, o el aumento del calor que hace que los nidos tengan más insolación, más calor y por tanto nazcan solo hembras. Superar estas barreras pues era el gran reto o la gran incógnita que sufrimos en aquel momento. Y nosotros vivimos con expectación los 2 meses de incubación, que eso es lo que tardan las tortugas marinas en nacer, de incubación en los nidos de cofete, para ver, yo reconozco que es la experiencia más grande de mi vida, para ver cómo eclosionaban por primera vez históricamente tortugas en Canarias. Cómo nacía la primera tortuga. Y después de esa primera, ustedes no lo saben, pero nace una primero, después un borbotón de tortugas de cada nido. Algo extraordinario y emocionante que a mí me llegó muy profundamente y que a partir de ahí, pues todos los años repetimos el proceso varias veces, varios años, hasta liberar 1000 tortugas. Bueno, ¿por qué decía esto? Porque el mar no tiene fronteras, porque nos enseña, la naturaleza nos enseña esto, lo principal, que es que estamos unidos todos por ese mar y ese océano del cual todos nos sentimos parte porque somos seres acuáticos. Así que no hay fronteras entre islas. El océano nos une, no hay fronteras. Y la mejor excelencia, más importante, es que estamos en islas sin fronteras.